Buen día, estamos con el doctor Fernando Eguren, un experto sobre temas agrarios, muchos años de investigación en CEPE, propuestas muy importantes respecto al desarrollo del sector. Y queríamos dialogar sobre esta problemática, ¿no? Siempre has planteado esta heterogeneidad que hay en la agricultura nacional, digamos, un sector exportador, ahora con tecnología de punta, pero coexistiendo con agricultura familiar y con otras formas a lo largo del territorio. Hubo la reforma agraria, que hace una transformación fundamental, pero hemos estado viendo, y tú has planteado en algunos de tus trabajos, que hay una suerte de vuelta al neolatifundismo, digamos, en el norte. ¿Podrías comentarnos un poco sobre este proceso, digamos, que históricamente, digamos, se elimina el latifundio y después como que estamos regresando a una concentración muy importante de tierras, ¿no?, de propiedad? Claro, es un caso importante, interesante, de cómo las cosas no son irreversibles, porque recuerdo cuando se hizo la reforma agraria, desde el gobierno militar se decía que este proceso es irreversible. Irreversible, exacto. Bueno, una cosa muy interesante es el año 1994 se hizo un censo nacional agropecuario, y este censo efectivamente mostraba que los extremos, que el extremo de gran concentración no ocurría, porque en ese año todavía se estaba en la estructura agraria más o menos parecida como terminó la reforma agraria, ¿no? Recordemos que las cooperativas que fueron formadas sobre las haciendas fueron parceladas. Entonces lo que había es una multiplicación de la pequeña agricultura. Pero desde mediados de la década del 90, ya con Fujimori y con la implementación de una política, digamos, neoliberal, de apertura de mercados, de retiro del Estado en la promoción de la pequeña agricultura, de prestar servicios a la pequeña agricultura, y con una serie de cambios institucionales, de los cuales uno de los primeros y principales fue abrir nuevamente el mercado de tierras, ¿no? Y en un contexto internacional de redinamización de la economía, ¿no? Después de la década del 80, 70 y 80, que hubo una larga crisis internacional. Bueno, y entonces el gobierno de Fujimori dio una serie de estímulos para la inversión de la agricultura, mayores seguridades para esta inversión, y ya entrando en el nuevo milenio, se comenzaron a hacer las nuevas grandes inversiones en irrigaciones que abrieron mucho la frontera agrícola en la costa, en zonas de tierras seriazas. Y los términos en los que estas nuevas tierras, ya con agua, ya susceptibles de ser cultivadas, fueron transferidos por decisión política, es que se vendieron solo en grandes módulos de 250 hectáreas o de 500 hectáreas. Chavimochi, todo esto. Claro, Chavimochi, Colmos, etcétera. Y en condiciones tales que solo la gran inversión podía comprar esas tierras. Y cuando digo gran inversión, me refiero a gran inversión, porque dado el tamaño mínimo de los módulos, entre 250 y 500 hectáreas, y cada hectárea $4.500, más un compromiso de inversión similar, o sea, estamos en los 9 o 10 mil dólares por hectárea, multiplicado por 250 en el módulo más pequeño. Entonces solo podían acceder ahí corporaciones, ¿no? Corporaciones que ya tenían intereses en el sector financiero, en el sector pesquero, en el sector minero, etc. El caso, por supuesto, extraordinario es el caso del Grupo Gloria, que no solamente pasó a ser propietario de varias de las grandes empresas azucareras, que también antes eran cooperativas, y que fueron
transformadas en sociedades anónimas por Fujimori, sino que además compró de las 38.000 hectáreas de olmos que fueron incorporadas por esta gran irrigación, en la que, dicho sea de paso, estuvo a cargo de Odebrecht. Bueno, sobre las 38.000 hectáreas, Gloria compró 15.500 hectáreas. Aún con toda esta gran inversión en las grandes irrigaciones ha habido un importante subsidio, porque vendiendo las tierras a 4.000 y pico dólares la hectárea, la cantidad acumulada de subsidios a estos compradores de tierras desde la década del 90 hasta aproximadamente el año 2012 fueron de 6.000 millones de dólares. Es decir, sobre una inversión pública de 6.500 millones de dólares, más o menos 6.000 millones de subsidio, ¿no es cierto? O sea, no lo va a recuperar. Estás contás, digamos. Claro, ¿no? Entonces hay un inmenso contenido de subsidios ahí. Y dado, digamos, las nuevas políticas, la apertura de los mercados, dado también esta medida unilateral de los Estados Unidos de la TPDA, ¿no es cierto?, de dar un estatus que favorecía las exportaciones peruanas agrarias. Entonces las condiciones estaban dadas para esta explosión, digamos, de inversiones para la agricultura de exportación. Claro, por eso, claro, uno dice, bueno, hay una concentración, pero es la escala suficiente como para ser eficiente, para innovación tecnológica. Los TLCs ayudaron a abrir mercados, entonces se aprovechó y eso generó un boom agroindustrial, además con un régimen laboral exitoso, digamos, porque eso funcionó tan exitoso desde este punto de vista que quieren trasladarlo a otros sectores. O sea, y el boom, ¿cómo se explica, digamos, y por qué está un poco, o podría estar inmune a estas críticas? Dicen, bueno, hay concentración, pero se han multiplicado varias veces las exportaciones agroindustriales, etcétera. Claro. Depende qué es lo que considera uno un éxito, ¿no? Bajo cierto punto de vista ha sido un gran éxito, o sea, digamos, el valor de las exportaciones se ha incrementado muchísimo, tierras seriazas ahora están cultivadas, sí, claro, ¿no? Entonces, digamos, se han conquistado mercados, y además hay una clase empresarial que ha adquirido muchísima experiencia en lo que son negociaciones internacionales, ¿no? Entonces, todas esas cosas son positivas, pero, es necesario tener grandes extensiones de tierras para efectivamente entrar ventajosamente en el mercado internacional de productos agrícolas. No, claro, no es necesario. Internacional lo muestra. Varios trabajos has tenido en claro, es decir, en realidad en el Perú se estudió muy poco esto, pero la experiencia internacional y los estudios realizados en muchos países, incluso por economistas senior del Banco Mundial, llegan a la conclusión que en general digamos, el éxito de las grandes empresas en la agricultura se debe en muy buena medida por los apoyos que reciben de los gobiernos de los estados. Claro, ¿no? Entonces, y concluyen por el otro lado que la agricultura familiar es la que mejor combina los factores de producción, que sin embargo necesita una serie de apoyos para que se organicen y logren ciertas economías de escala, etcétera, ¿no? Y entonces, como esos son, digamos, argumentos de profesionales que trabajan. Michael Lipton, que es uno de los mejores economistas agrarios, y él es británico, ¿no es cierto?, llega a las mismas conclusiones. Y entonces no hay una razón, por así decirlo, para lograr eficiencia o para adoptar las tecnologías más modernas para tener 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, no hay. Lo que hay es simplemente que cuanto más tierras tengo más rentas. Rentabilidad, claro. Exacta. Más que o sea, rentabilidad en el sentido de que, claro, si tengo rentabilidad como uno en 100 hectáreas, la multiplico por el número de hectáreas que tengo, ¿no es cierto? Pero no es que no sea rentable una de 50, 80 o 100 hectáreas para el mercado internacional. O sea que hay como una paradoja en donde, digamos, la gran empresa se vio beneficiada por una inversión casi equivalente
a lo que los privados hicieron, pero la agricultura familiar sigue abandonada, digamos, donde está el empleo, donde están los productos de pan llevar, donde están los alimentos, todo el tema de seguridad alimentaria, eso no formó parte de la estrategia. Claro, a ver, sobre eso dos cosas. Uno, esta tecnología que es la utilizada por estos agronegocios, grandes agronegocios de exportación, están siendo cuestionadas muchas de ellas desde el punto de vista de la sostenibilidad de la agricultura y de los recursos, porque son intensivos en la utilización de derivados del petróleo, ¿no? Para comenzar la urea, pero también en términos fertilizantes y en términos del uso de mucho transporte, etcétera, ¿no? Entonces contribuye mucho a lo que es la contaminación ambiental, contribuye también a la reducción de lo que es la biodiversidad, que cada vez se está apreciando más justamente cuando se comienza a pensar en una agricultura que logra adaptarse al cambio climático. Entonces, cuanto más variedad más biológica hay mayores oportunidades de responder, digamos, a estas presiones que ejerce el cambio climático, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que una de las puntas que están pensando en esto son los organismos internacionales, porque están viendo los procesos globales, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, como tú mencionas, la agricultura familiar está dejada de lado. Siempre ha habido cosas que se hacen con la pequeña agricultura, ¿no? Siempre hay pequeños proyectos, etcétera. No es que no se haga nada. Claro. Pero lo que se hace es absolutamente insuficiente, tanto en términos territoriales, porque la agricultura familiar, más o menos el 97% de todas las unidades agropecuarias del país son agricultura familiar. ¿Qué cosa es una agricultura familiar? Es una agricultura que es manejada por la familia y que no utiliza o utiliza solo de manera eventual mano de obra asalariada de fuera, ¿no? Esta es la que produce el 75-80% de los alimentos en el Perú y en muchísimos otros países, ¿no? La gran agricultura de exportación no produce alimentos, digamos, claro, para el mercado interno, ¿no? Todo se va afuera. Todo se va afuera. Y luego hay una dimensión que no es solamente económica, ¿no? Que también es social. Por un lado, hay una profundización de las inequidades, ¿no? Porque la presencia de grandes empresas en áreas rurales significa que esa empresa, los que conducen esa empresa, tienen un poder regional muy grande, tienen un gran poder sobre los gobiernos locales, municipales, provinciales y el propio gobierno regional. Tienen tanto poder que en algunos lugares no puede entrar el Ministerio de Trabajo con los inspectores. Les es muy difícil la entrada de la propia Autoridad Autónoma del Agua para administrar, por ejemplo, en el caso de Ica, para ver dónde están los pozos clandestinos que están dentro de las áreas que maneja esta gran agricultura, ¿no? Entonces el propio Estado y sus agencias tiene, está a la defensiva en muchos lugares en donde la presencia de las grandes inversiones es abrumadora. Entonces, y tiene un gran peso sobre todo la economía del país. Estos temas acá en el Perú no están en debate, no están en discusión, pero uno de los primeros y más influyentes estudios que se hizo precisamente sobre cuál es el peso de la gran agricultura sobre el territorio, ¿no? Sobre la localidad, fue en Estados Unidos, fue a comienzos de la década 40, un antropólogo, Goldschmidt, que estudió dos lugares que podrían ser como SUPE, ¿no es cierto? O sea, pequeñas ciudades, etcétera, una que estaba rodeada de gran agricultura y la otra que estaba rodeada de una pequeña y mediana agricultura, y los efectos sobre el área urbana eran muy diversos. En el caso de la que estaba rodeado por pequeña agricultura, había una economía más diversificada, había mucho más equidad, había redes sociales e instituciones mayores, más complejas, más ricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una dimensión sobre qué sociedad se está construyendo también sobre la base de este modelo de grandes unidades, con este tipo de tecnologías, como digo, cada vez se cuestiona más, etcétera, ¿no? Ahora, claro, lo que está diciendo es bien importante, porque no solo se requiere una política sectorial, hay temas de estrés hídrico, claro, la necesidad también de un ordenamiento
territorial para que efectivamente esto pueda funcionar bien. Y como tú dices, el tema de los poderes, ¿no? Nosotros venimos de una visita en región y la demanda, por ejemplo, de ganaderos o productores era, ¿por qué no me compra el gobierno regional para los programas, ¿no? Sociales que tiene que implementar en la región? Y había presiones efectivamente de grandes actores que impedían cosas como esta. Claro, ¿no? digamos, Gloria abastece gran cantidad de la leche que compran los programas sociales, son millones y millones y millones, claro. ¿no es cierto? Ahora, en la agricultura, la agricultura familiar, es cierto, el año 2015, 2016 se aprobó la ley de agricultura familiar basado en una estrategia nacional de agricultura familiar. Se hizo incluso el reglamento que fue aprobado, e incluso hay un plan de agricultura familiar, y eso es papel, papel, papel. No se está nada. Más aún cuando el actual ministro de Agricultura, Mostajo, fue a defender el presupuesto en el Congreso, él mismo declaró que en términos porcentuales con relación al total del presupuesto nacional, había bajado el ya misérrimo presupuesto que va al sector, ¿no es cierto? Poquísimo. Y que, por ejemplo, había 0 soles, lo dijo así, hay 0 soles para nuevas inversiones en pequeñas obras de irrigación de la sierra, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo están las declaraciones, vamos a hacer lo de Majeciguas, vamos a hacer, ¿no? La tercera etapa de Chavimochic, y bajo la misma modalidad de vender en grandes unidades. O sea, el Estado en realidad ha sido el gran promotor de la gran concentración de la propiedad de la tierra. Hoy día, en unidades agropecuarias que tienen más de 1000 hectáreas en la costa, o sea que son latifundios en cualquier parte del mundo, porque son tierras de cultivo bajo riego, ¿no? En la costa hay unas 50 empresas que más o menos tienen la tercera parte de todas las tierras de cultivo en la costa. Y cuando avance con las nuevas tierras, en el caso de Majeciguas y en el caso de Chavimochic, tercera etapa, y algunas más, van a llegar a tener estas grandes unidades alrededor del 40%. O sea, vamos a estar en una situación en la costa peor que antes de la reforma agraria. Es cierto que ya no son haciendas tradicionales, etcétera, sino son empresas muy modernas, pero en términos, digamos, de modelo de desarrollo, estamos en un modelo que ahonda las diferencias, cuya sostenibilidad es muy cuestionable, no solamente en términos sociales y económicos, sino en términos productivos, ¿no es cierto? Por las razones que ya dije, y eso tiene que ser discutido, porque tiene que ver con qué país estamos construyendo, y dentro de ese país del futuro, quiénes son ganadores, quiénes son perdedores, y si esto es sostenible o si no es sostenible. Deja mucho más allá del discurso en el que estos temas son tratados, ¿es competitivo o no es competitivo? ¿Es eficiente o no es eficiente? Hay un reduccionismo absoluto. Claro, además con conceptos de competencia y de eficiencia, etcétera, que son definidos por las propias empresas, ¿no es cierto? En sus propios términos. Porque si uno se incorpora, soy eficiente si es que contribuyas a la salinización de los suelos, soy eficiente si es que tengo una serie de efectos ambientales negativos, ¿no es cierto?, cuyos costos no los estoy incorporando. A lo mejor si los incorporo no soy nada eficiente, ¿no es cierto? Pero claro, entonces todos esos costos no los tomo en consideración. Lo ve el Estado, lo sufren los pobladores, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, Fernando, realmente muchas gracias, porque yo creo que estas reflexiones son centrales para el Perú del Bicentenario que hablamos, y seguimos arrastrando graves problemas estructurales. Nosotros coincidimos con tus planteamientos, ojalá que esto se haga carne, digamos, y en algún momento cambie en el país. Bueno, gracias a ti y espero que sirva para algo todas estas campañas, sobre todo para la opinión pública, ¿no? Que vayan sensibilizándose hacia estos temas. Ojalá que sí.